viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguramente cada uno de nosotros hemos vivido por la situación de recibir algo inesperado, algo que no estaba en nuestros planes y lo hemos recibido. Quizás lo podemos calificar como algo bueno o no, pero hemos recibido una noticia, quizás recibimos un objeto, un regalo, hemos recibido la visita de alguien o una propuesta quizás de trabajo y así podemos enumerar distintas cosas que hemos recibido y no lo esperábamos, pero lo hemos recibido. En cierta ocasión, Jesucristo recorriendo su país, Israel, ingresa a una ciudad llamada Jericó, que es lo que vamos a leer, y allí vamos a ver algunas situaciones que se dieron de recibir aquello que era inesperado. Vamos a leer entonces en San Lucas capítulo 19, desde el verso 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos aquí este relato en que Jesucristo visita esta ciudad llamada Jericó. Minutos antes, en el camino, antes de llegar a la ciudad, Jesús había hecho un milagro de darle la vista a una persona ciega, y las personas que estaban por allí empezaron a seguir a Jesús. Jesús ya era una persona conocida, era alguien a quien, además de los discípulos que le seguían, estaban aquellos que estaban detrás de él para escuchar sus mensajes, para escuchar sus enseñanzas y también para recibir estos milagros que Jesucristo hacía como señal de que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y allí estaban entrando a Jericó y llegó esta noticia de que Jesús estaba en Jericó a oídos de alguien llamado Zaqueo. Zaqueo seguramente estaría por allí porque su oficio era recaudador de impuestos, y ellos estaban en las entradas de las ciudades para que aquellos comerciantes que ingresaban o salían con mercadería poder cobrarles unos impuestos, y también a la gente de la ciudad les cobraban impuestos para poder esa recaudación ser entregada en este caso a los enemigos de ellos, al Imperio Romano. En Jericó se encontraba esta persona Zaqueo, y Zaqueo era alguien que de oficio era publicano, recaudador de impuestos, y era jefe de otras personas, tenía a cargo a otros
que también hacían esta tarea y él era el jefe de todos ellos. Ahora llega seguramente a oídos de Zaqueo la noticia de que estaba ingresando a la ciudad Jesús. Alguien que para él seguramente era conocido, pero conocido de oídos, porque él tiene el deseo de ver quién era este Jesús, de poder mirar y conocerle, ya no de comentarios, ya no de lo que otros decían y opinaban, sino de lo que él mismo observaba. Pero él tenía un problema, que no se podía acercar a ver a Jesús porque la multitud le rodeaba a Jesús, y por una característica que él tenía, que era bajo de estatura. Entonces, por más que se acercara, la multitud y que rodeaba a Jesús no le dejaría ver por su baja estatura. Entonces él pensó una idea, que era subirse a un árbol, porque tenía que pasar necesariamente Jesús por ese lugar donde estaba ese árbol. Era un árbol llamado sicómoro, un árbol que tenía sus ramas muy bajas y fácilmente trepable. Entonces él se subió a este árbol, una especie de higuera de aquel lugar, y se sube a ese árbol esperando que pase Jesús con la multitud y así poder verle y conocerle con sus propios ojos. Él estaba con ese deseo, él estaba con esa propuesta en su corazón de poder verle a Jesús, aquel de quien tanto hablaban y aquel de quien tanto él había oído, pero él tenía este deseo de verle. Y cuando Jesús se movilizó con la multitud y pasaba por aquel lugar donde Zaqueo se encontraba, al árbol, se encontraba trepado a ese árbol y mirando hacia abajo a ver de poder identificar a Jesús, dice la escritura que recién leíamos, que pasando Jesús por allí se detiene, levanta su mirada y mira a Zaqueo, y algo inesperado para Zaqueo. El mismo Jesús le estaba mirando. No era ahora Zaqueo mirando a Jesús, sino era Jesús mirándole a él. Le elevó la mirada a Jesús, le mira en aquel árbol y no solamente le mira, sino que le llama por su nombre. Le llama por su nombre. Jesús, el conocedor de todas las personas, incluso de tu vida como de la mía, en este momento estaba mostrando y demostrando que Él es Dios, conocedor de todas las cosas. Mira a Zaqueo y lo llama por su nombre. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Lo inesperado para Zaqueo. Él no esperaba eso. No se imaginaba que iba a pasar por esa situación. Él lo que buscaba era mirarle y solamente conocerlo por la mirada. Un conocimiento superficial, un conocimiento que ya tenía de Jesús, pero quería aumentar el conocimiento mirándole. Pero algo inesperado, hay una propuesta inesperada, que es la de Jesucristo. De decirle: bájate de donde estás, quiero estar con vos en tu casa, quiero pasar tiempo contigo. Y lo inesperado llegó a la vida de Zaqueo. La invitación de Jesucristo, poder recibirle en su casa, poder estar con él y pasar tiempo con Jesús, conversar con él y poder conocerle más a fondo, de una manera más íntima, poder conversar y relacionarse así con Jesucristo y con el mensaje que Jesucristo traería también para Zaqueo y para los de su casa. Zaqueo desciende a prisa de ese árbol que le había servido para cumplir su propósito, su deseo, su plan, pero que ahora abandonaba porque algo
nuevo le había sucedido, esta invitación de Jesucristo de estar en su casa. Así que desciende aprisa y le recibió gozoso. Había un gozo en él inexplicable, porque al querer él solamente verlo, ahora tenía esta oportunidad de recibirlo y tenerlo en su casa a Jesucristo. Y con gozo le recibió en su hogar. Pero también estaba ahí la multitud que conocía muy bien a Zaqueo. Eran aquellos que convivían con Zaqueo en aquella ciudad y conocían quién era Zaqueo y el oficio que él tenía y cómo ellos consideraban a Zaqueo. Ahí estaban la multitud del pueblo, no conforme con lo que Jesús estaba haciendo, porque dice que Jesús estaba yendo y entrando en la casa de un pecador. Esta multitud conocía a Zaqueo, la tarea que él estaba haciendo. Zaqueo estaba recaudándoles impuestos a ellos y a los que ingresaban a la ciudad para comercializar, y les cobraba impuestos. Y le conocían que estaba haciendo una tarea no grata, estaban traicionándolos, porque al cobrarles este impuesto, Zaqueo se lo entregaba para las arcas del Imperio Romano. No era para Israel y para que Israel prosperara, sino que todo ese dinero recaudado era entregado al pueblo o al Imperio Romano, de los que ellos estaban siendo cautivos. Entonces era mal visto en la tarea que Zaqueo estaba haciendo. No solamente era esto, sino que lo que hacían los recaudadores de impuestos era cobrar el impuesto, pero cobrar de más. Entonces de esa manera aumentaban sus propias riquezas de aquellos que estaban cobrando impuestos. Cobraban el impuesto para el Imperio Romano, pero se quedaban con gran parte de ellos y se enriquecían de esta manera. Era la situación de Zaqueo como de otros recaudadores de impuestos, aquellos que trabajaban para Zaqueo y aquellos otros que estaban en otras ciudades cumpliendo esta tarea. Y para el pueblo, la vida de Zaqueo era considerada entre los pecadores por todo esto que él hacía. No sabemos a ciencia cierta si Zaqueo se enriqueció y era una persona rica por cobrar impuestos, pero lo consideraban de esta manera un pecador o entre los pecadores. Y cuando se hablaba de los pecadores, se hablaba de aquellos que tenían mala vida y de las rameras, de los pecadores, y Zaqueo estaba entre este grupo para aquellos que le rodeaban y lo conocían. Ahora está también la mirada de Jesús, porque Jesucristo lo que hace es ir en busca de Zaqueo. Ingresa a la ciudad y va en busca de Zaqueo. Lo identifica, le hace la propuesta para poder ir a la casa de Zaqueo. El pueblo queda también en una situación inesperada. ¿Cómo Jesucristo, va a la casa de este pecador? Lo inesperado también para el pueblo. Pero había un propósito, un plan de parte de Jesucristo, el enviado de Dios, en esta propuesta que le hizo a Zaqueo. Porque estando en la casa de Zaqueo, y luego de haber pasado tiempo, seguramente, de haber conversado, Zaqueo tiene un cambio de actitud, un cambio radical en su vida, porque él considera ahora todas esas riquezas que él había obtenido, ya sea que la había recibido como herencia o la había obtenido cobrando de más impuestos. Dice que
esas riquezas, ahora él está pensando en aquellos a los que de alguna manera desfavoreció, aquellos que ya en su condición de desfavorable por ser pobres, él piensa en ellos y quiere compartir esas riquezas con aquellos que son pobres. No solamente esto, sino que él piensa en aquellos que de alguna manera defraudó. Y quizás aquí esté esto que decíamos de haber cobrado impuestos de más, el fraude que él hacía al cobrar impuestos, o quizás en otras situaciones él defraudó a alguien, pero en ese momento él recapacita, reconoce lo mal que él estuvo con aquellos pobres porque no los ayudaba, o con aquellos que fueron defraudados por un fraude que él había hecho, quizás cobrándoles impuestos o en otra situación los defraudó, pero ahora quiere ayudar a los pobres y ahora quiere devolverle en forma, dice, cuadruplicada, 4 veces más de aquello en lo que él defraudó, y poder identificarlos y devolverles el dinero y devolverles de más a estas personas a las que él había defraudado. Hay acá una situación de cambio en la vida de Zaqueo. Zaqueo ya no estaba pensando en sí, ni en sus riquezas, ni en lo que él quería, ni en lo que él podía obtener, sino que ahora estaba pensando en los demás. ¿Qué había pasado en Zaqueo para que esto suceda? ¿Qué había sucedido en Zaqueo que lo hizo cambiar en forma radical, de raíz, aquello que él no estaba acostumbrado a hacer, pero que ahora estaba motivado a hacerlo? La presencia de Jesucristo. Seguramente fue esto. Dice acá que Jesús habla y dice, verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Algo que Zaqueo no tenía y que era inesperado para él. Jesucristo dice, hoy vino la salvación a la casa de Zaqueo, es decir, a la vida de Zaqueo, a los que convivían con Zaqueo. Algo que Zaqueo necesitaba. Era rico, y uno puede decir que tenía todo lo que quería por esas riquezas que él poseía, pero había algo que él no tenía, y era la salvación de su alma. Era algo que él carecía, y era esta vida espiritual, esta relación con Jesucristo, esta relación con Dios, y que quizás cada uno de ustedes también estén en esta situación. Quizás estén pasando por esta situación, en la que podrán tener muchas cosas, en la que hayan recibido muchas cosas, o quizás no, pero hay algo que están carentes. La humanidad toda estamos carentes de esto, carenciados de esto, necesitados de esto, de la salvación que solo Jesucristo puede otorgar, y que solo Jesucristo desde el cielo mismo vino aquí a la tierra a poder repartir a toda la humanidad la oportunidad de tener esta vida espiritual, vida eterna. La salvación ha venido a esta casa, a la vida de Zaqueo, y cada uno de nosotros necesitamos de esta vida, y necesitamos recibir esto de Jesucristo también. Lo inesperado. Quizás ninguno de nosotros esperábamos recibir esto de Jesucristo. Él, viendo nuestra situación, viene del cielo aquí a la tierra para poder suplir, para poder darnos aquello que necesita nuestro interior, que es la vida eterna, la salvación del alma. Estamos necesitados de eso. Tu vida está necesitada de esta vida eterna que Jesucristo solo puede dar. Y él vino aquí a la casa de Zaqueo, y Zaqueo tiene este cambio inmediato frente a la presencia de Jesucristo y frente
al otorgamiento que Jesucristo hace al darle esta vida y esta salvación. Y después explica a Jesucristo el motivo, el porqué de su venida, el motivo del por qué Jesucristo vino del cielo aquí a la tierra y particularmente a la casa de Zaqueo, y particularmente que también quiere llegar hasta tu misma vida y otorgarte esta salvación de tu alma. No importa que Zaqueo era pecador y era considerado entre los más pecadores del pueblo de Jericó, del concepto que los demás tenían, de que todos murmuraban de que Jesús había ido a posar, a morar a la casa de un pecador. No importa el concepto que el mismo Zaqueo tenía de sí mismo. Lo importante aquí es cuál es la opinión de Dios, cuál es la opinión de Jesucristo en relación a tu vida. Aquí está Jesucristo mostrando la necesidad que Zaqueo tenía y de alguna manera también mostrando la necesidad que toda la multitud tenía de Jericó, mostrándoles que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estaba Zaqueo, una persona perdida. Perdida no desorientada, sino perdida eternamente. Perdida porque no estaba Dios en su vida, porque la salvación no había llegado a su vida, porque Jesucristo no había llegado a su vida. Y en esta situación nos podemos encontrar y estamos toda la humanidad. Estás tú y estaba yo. En el pasado de mi vida me encontraba también como Zaqueo, perdido, pero gracias a la obra y gracias a lo que Jesucristo hizo, pude obtener esta salvación. Hoy es el tiempo de tu vida y de relacionarte con Jesucristo y de poder comprender lo que Él vino a hacer. El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es esto? Es tu misma vida. Él vino a buscar tu vida y Él vino a salvar tu vida. Te vino a buscar porque no estabas con Él, no estás con Él. Pudiera ser que estés muy cerca de Él, que estés cerca como Zaqueo, arriba del árbol, muy cerca, mirando a Jesús que estaba por pasar. Pero no es esa la cercanía a la que debemos estar. Uno puede estar muy cerca de aquellos que se relacionan con Dios. Podemos estar tan cerca que podemos estar leyendo una Biblia, tan cerca que vayamos a un lugar donde se habla de Dios, tan cerca que tengamos oraciones dirigidas a Dios, aunque todo esto sea muy bueno, no es lo que estamos necesitando para poder relacionarnos perfectamente con Dios. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La condición del ser humano es de una perdición eterna por ser pecador. Y Jesucristo vino a dar solución a esto. Él vino a buscar al perdido y a salvar al perdido. Él vino a buscarte y a salvarte. ¿Y cuál es la forma que Él tuvo para poder lograr esto? No se trata de tener una Biblia y leerla, no se trata de asistir a un lugar donde se hable de Dios, no se trata de hacer oraciones a Dios, que cosas que están muy bien hacerlas y que nosotros y Dios también considera buenas, pero no es ese el camino para llegar a Dios, para obtener esta salvación, porque la salvación del alma, el perdón de todos los pecados, para poder acercarnos así a Dios,
es a través de Jesucristo. Por eso Él vino del cielo aquí a la tierra en busca de tu vida como lo hizo de la mía, porque estaba perdido como lo estás tú delante de Dios. Para poder hacer esto, Él tuvo que entregar su vida. Él tuvo que dar su vida y morir en la cruz. Cuando Él entrega su vida en la cruz, no lo hace porque Él quedó indefenso y fue capturado. Y no lo hace solamente porque fue traicionado. No lo hace porque fue juzgado y mal juzgado, acusándolo de un juicio donde lo acusaban injustamente. No era porque los soldados romanos lo tomaron, lo castigaron y lo clavaron en esa cruz, sino porque Él vino a cumplir este propósito. Él vino a cumplir la voluntad de Dios de buscar tu vida y de rescatarte para darte el perdón y la limpieza y la transformación de tu vida, de una vida eterna, el perdón de todos tus pecados, cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de ver la vida y de poder relacionarte con Dios para siempre y nunca perder esta salvación que Él quiere darte. Para eso fue necesario que Él entregue su vida en la cruz. Él muere en la cruz porque Él vino a dar su vida por ti y por mí. Esa sangre que Él derramó, ese sacrificio que Él llevó adelante y cumplió hasta morir en esa cruz y entregar su espíritu a Dios, lo hizo por amor a tu vida. Porque Él vio tu condición. Porque Él sabe que estás perdido, perdida. Porque Él sabe que sos un pecador, una pecadora. Porque Él sabe que a pesar de que buscas y le buscas, lo estás haciendo por caminos equivocados, errados. Él quiere mostrarte que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la única vida en quien podemos obtener nosotros vida eterna. Él está esperando que como Zaqueo tomó la decisión de creer en Jesucristo, hoy puedas vos tomar esta decisión. Reconocer que sos un pecador o una pecadora. Reconocer que estuviste alejado de Dios, que vivís lejos de Él, aunque pretendas o entiendas que estás muy cerca, pero Él todavía no está en tu vida. Todavía no pusiste tu atención y tu confianza en que lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz y derramar su sangre lo hizo por vos, para salvarte, para perdonar tus pecados. Es necesario que hoy le recibas en tu vida. Es necesario que hoy te arrepientas de tus pecados. Es necesario que hables con Él y te arrepientas de ser un pecador o una pecadora. Le solicites el perdón de los pecados y le digas y creas que Jesucristo al morir en la cruz lo hizo en tu lugar y por vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar en esta situación sin recibir a Jesucristo en tu vida? Recibilo ahora. Habla con Él y solicitale el perdón de tus pecados. Reconoce que sos un pecador o una pecadora. Aceptalo en tu vida. Cree en Jesucristo como el único medio para salvación. Él derramó su sangre, se sacrificó allí en la cruz del Calvario para poder darte vida y vida abundante. Él no quedó allí muerto en la cruz, no quedó en la tumba, sino que resucitó y vive y quiere vivir en tu vida. Recibilo en tu vida, aceptalo como el Señor y Salvador, cree en Él, acércate a Él y Él te dará esta salvación, así como a Zaqueo, así como a mí, así como a muchas personas hoy te la quiere dar a ti
y quiere darte esta salvación, esta vida eterna y el perdón de los pecados. Que puedas tomar esta decisión en tu corazón, que tu fe te lleve a buscarle y a recibirlo en tu vida, aceptarlo en tu corazón. No dejes pasar más tiempo, recibirlo en tu vida. Él murió por ti, vino a buscar y a salvarte. Acepta este ofrecimiento que Él te da. Cree en Jesucristo como el Señor y Salvador, pidiéndole perdón por tus pecados. Que esto pueda suceder en tu vida. Oramos por vos y si tenés alguna duda o inquietud, podés comunicarte con nosotros a través de aquel que te acercó este video, este mensaje, esta lectura y reflexión de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Porque me amaste a mí.